Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos de la Horra, soy responsable de soluciones ópticas de Huawei Technologies España y hemos preparado un seminario, una formación de comunicaciones, de sistemas de comunicaciones por fibra óptica, tecnología de WDM-OTN, que principalmente consiste en cómo mejorar la capacidad por la fibra óptica. Vamos a dividir esta presentación en tres secciones, en tres partes principales, que serán fundamentos de comunicación y telecomunicación. Es un repaso básico de lo que es la tecnología de comunicación y telecomunicación. Tecnologías de transmisión por fibra óptica, donde hablaremos un poco de las soluciones propias y de las peculiaridades propias de las soluciones de transmisión por fibra óptica, y lo que son las soluciones para redes de WDM-OTN, que son las redes para transmitir, o la tecnología para transmitir preferiblemente por fibra óptica. Bien, por la primera parte comenzamos, que es comunicación. Comunicación, vamos básicamente a la definición. La definición es transmitir una señal o un mensaje entre un transmisor, un emisor y un receptor, y entre los dos acordamos un medio de transmisión por el cual transmitir la señal y acordamos la codificación que vamos a usar para transmitir esa señal o ese mensaje. Bien, pues en este proceso sencillo intervienen pues 5 partes principales, que son el mensaje, el transmisor, el receptor y las dos cosas que se acuerdan entre el transmisor y el receptor, que es el medio de transmisión, el canal por el que vamos a transmitir la señal o el mensaje, y la codificación que vamos a usar o cómo vamos a transmitir esa señal. ¿De acuerdo? Bueno, pues avanzamos un poquito. ¿Qué es telecomunicación? Telecomunicación es una palabra compuesta. Viene de tele, que es un prefijo griego que significa distancia, y comunicación. Por lo tanto, podemos inferir rápidamente que puede ser comunicación a distancia. Bien, perfecto, comunicación a distancia. Pero también nos referimos a telecomunicación cuando hablamos o cuando utilizamos tecnología para realizar el proceso de comunicación. Bien, cuando surge un proceso de telecomunicación y utilizamos o interviene ya la tecnología, el proceso se complica un poquito más. Seguimos teniendo el transmisor, el receptor, seguimos teniendo una fuente o una señal que queremos transmitir y seguimos teniendo las dos otras partes, que es el medio de transmisión o el canal de transmisión y el modo en el que vamos a transmitir. Bien, pues aquí entramos en una parte principal, que es el medio de transmisión. El medio de transmisión es un medio de transmisión que no es un medio de transmisión ideal. Es un medio de transmisión que tiene deficiencias porque tiene pérdidas, tiene interferencias, tiene dispersión. Por lo tanto, entre el transmisor y el receptor no va a haber una situación ideal en la que lo que tú transmites llega al otro extremo de una forma totalmente perfecta. Va a llegar distorsionada, con interferencias, con ruido, atenuada. Bien, pues para asegurar que la señal o el mensaje que transmitimos llega al receptor de la manera adecuada para que pueda recuperarlo, pues utilizamos lo que son los codificadores, los encodificadores de canal, los encodificadores de fuente y los moduladores, que son los que adecúan la señal para ser insertada en el medio de transmisión y pueda ser realmente recepcionada en el otro extremo y desmontada para poder recibirla y poder tener el mensaje que hemos puesto en el transmisor en el receptor exactamente igual. ¿Qué ocurre? Pues que el medio de transmisión, ese proceso de codificación de canal, codificación de fuente, modulación e inserción en el medio es un proceso controlado y es un proceso perfecto, libre de errores. El canal introduce errores, ruido, interferencias que tiene el receptor que, pues recuperar esa señal ideal inicial para poder tener el mismo mensaje. Por lo tanto, todos esos métodos de codificación de canal, codificación de fuente, lo que hacen es no solo tener una protección de seguridad en el medio, sino facilitar los procesos de recuperación del mensaje en el extremo remoto. Bien, pues entonces describimos un poco
el medio de transmisión. El medio de transmisión es una parte principal de la comunicación y de la telecomunicación. Es donde se transmite o por donde se transmite el mensaje o la señal que queremos transmitir entre los dos extremos. Como hemos comentado, el medio de transmisión es un medio que no es perfecto. Es un medio que tiene una atenuación, es un medio que tiene un ruido que inserta ruido por defecto, es un medio que normalmente puede tener interferencias, que tiene otros parámetros de transmisión que afectan a la señal, como por ejemplo retardo, puede tener otros defectos que también suman errores a la señal transmitida, ¿de acuerdo? Y todos estos factores lo que hacen es definir parámetros básicos del medio de transmisión que van a definir la capacidad real por la cual vamos a usar un medio u otro y vamos a definir de qué manera accedemos a ese medio de una manera o de otra. Esas tres características principales son la capacidad o la tasa de bits que podemos transmitir, el performance o alcance, que es la distancia a la que podemos transmitir, y la frecuencia o la banda de frecuencia que vamos a usar para transmitir nuestra señal. Pues según esos tres factores que definen las características de nuestro medio de transmisión y de las señales que transmitimos sobre él, existen dos principales medios de transmisión: los medios guiados o de cable y los medios no guiados o de aire. A la derecha podemos observar dos imágenes. En la parte de arriba vemos una imagen de señales digitales y analógicas en un modo ideal y vemos cómo se ven perturbadas principalmente por el ruido, para que tengamos una ligera idea de lo que, por ejemplo, el ruido puede hacer con las señales que transmitimos. Bien, pues yéndonos a los medios de transmisión no guiados o por aire, tenemos el rango de frecuencias básicamente que usamos, que son desde la frecuencia vocal, desde aproximadamente los 3 kHz hasta aproximadamente los 300 GHz. En esa banda de frecuencia, que es un espectro súper amplio, tenemos tres subbandas en las cuales tenemos distintas tecnologías alocadas o que usamos para transmitir dentro de esas frecuencias. Tenemos la subbanda de las frecuencias que denominamos con penetración, que son para sistemas de radio analógico o sistemas de radio convencional, sistemas de broadcasting de televisión y señales GPS satelitales. Esas señales van desde los 3 kHz, que sería aproximadamente la frecuencia vocal, hasta los 2 GHz, que son aproximadamente la frecuencia que utilizan las comunicaciones de satelitales de geolocalización. Luego tenemos otra banda de frecuencias que va desde los 2 GHz hasta los 5 GHz aproximadamente, que son frecuencias semipenetrables, es decir, que son capaces de traspasar, por ejemplo, vegetación, pueden traspasar alguna pared, pero no tienen gran penetrabilidad como las anteriores. Para ello tenemos tecnologías como pueden ser las comunicaciones radiosatelitales, los sistemas de corto alcance, como pueden ser los sistemas Bluetooth, el sistema Wi-Fi y los sistemas de radares meteorológicos. Bien, a partir de las 5 de los 5 GHz hasta los 80 y 300 GHz tenemos también otras subbandas utilizadas por todo tipo de tecnología. Tenemos la tecnología entre los 13, 18, 38, 42, 60 y 80 GHz, que serían de tecnologías usadas en los sistemas microondas. Tenemos otros sistemas, por ejemplo, los sistemas de televisión satelitales, que utilizan también bandas entre 13 y 18. Tenemos otros sistemas, por ejemplo, como los radares de la policía, que funcionan entre los 10 y 37 GHz. Y tenemos algunas bandas de frecuencia que están totalmente reservadas para uso industrial y para uso propio del gobierno. Bien, y luego tenemos los medios de transmisión por cable o medios guiados. En los medios de transmisión por cable o medios guiados tenemos tres grandes grupos, que son el par trenzado, el cable coaxial o cable de cobre y la fibra óptica. El par trenzado es un par, son sistemas de cable trenzado o UTP, que también se denominan cable UTP. Tiene una distancia medianamente corta
y tienen un ancho de banda aproximadamente de gigabits por segundo. El cable coaxial se utiliza para sistemas de transmisión, principalmente para televisión, para sistemas de telecomunicaciones PDH, sistemas de comunicaciones Ethernet en bus. Tiene una distancia también muy reducida, de unos cuantos metros, y un ancho de banda también reducido de aproximadamente 150 megabits por segundo. Y tenemos la fibra óptica. La fibra óptica se utiliza para comunicaciones ópticas, es ampliamente utilizada en sistemas de transmisión con tecnología SDH, DWDM y OTN. Es el medio de transmisión óptimo para muy largas distancias, incluso para más de 1000 kilómetros de distancia, y para muy alta capacidad. Estamos hablando de capacidades de 100, 200, 400 y 800 gigabits por segundo por portadora. Podemos transmitir múltiples portadoras dentro de cada fibra óptica, llegando a poder dar capacidades de 20 teras, 40 teras por un par de fibra óptica. Bien, y por último, dentro de los sistemas de telecomunicaciones, la ITU normalizó lo que es el modelo de comunicaciones a utilizar entre los distintos proveedores, dado que los sistemas de comunicación fueron creciendo medianamente rápido según la necesidad y según cada fabricante utilizaba unos protocolos propietarios que entre distintos fabricantes normalmente pues, no son interoperables, lo cual dificultaba una comunicación global, expandir las comunicaciones, y dificultaba también pues una homogeneización de los sistemas a los que ir creciendo o ir adaptándose las comunicaciones globales. Por lo tanto, el OSI viene a representar un modelo dividido en 7 niveles, son 7 capas. Las 3 primeras, las capas 1, 2 y 3, están destinadas a las capas de acceso en medio, y las capas 4, 5, 6 y 7 son capas especialmente dedicadas al host. Las capas de acceso al medio son las capas 1, 2 y 3, como os he denominado, que son el nivel 1, nivel físico, nivel de datos y nivel de red. Las comunicaciones por fibra óptica se quedan en el nivel 1 y nivel 2. Las comunicaciones nivel 3 son las comunicaciones IP. Y nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7 son ya las destinadas a aplicativo o aplicaciones. Bien, entramos en la segunda parte de la presentación, que son definición o comentar o describir las tecnologías de transmisión por fibra óptica. Bien, como hemos comentado, la fibra óptica es el medio óptimo para transmitir a largas distancias y en altas capacidades. Bien, el señor Sir Charles Kuenkow es el padre de las comunicaciones por fibra óptica. Se le dio el premio Nobel además en el 2009 por este hecho. Bien, las comunicaciones por fibra óptica se basan en las leyes de Snell, en refracción. Es una comunicación por un medio de transmisión que es la fibra óptica, que tiene una recubierta totalmente opaca, tiene una parte de core o cladding que es transparente, y tiene un core que es el pelo de fibra óptica, que es por donde se transmite las señales de fibra óptica o las luces de fibra óptica, de frecuencia. La transmisión es muy sencilla, utiliza la ley de Snell, que es refracción total dentro del core, y utiliza el rango de frecuencia visible, que, como veis en la imagen de la izquierda, representa una parte muy pequeña del espectro, por el cual podemos agrupar todas estas señales dentro de la fibra óptica y utilizar las frecuencias desde 1310 nanómetros a 1270, 1610 nanómetros, que son aproximadamente la frecuencia o el rango de luz visible. Bien, el concepto de multiplexación de portadora óptica o WDM. Después de lanzar o poder transmitir por la fibra óptica lo que se transmite son portadoras de comunicaciones, lambdas, en una frecuencia determinada, que portan una información determinada. Bien, pues dentro del espectro de luz visible que se puede transportar en la fibra óptica tenemos
espectro amplio donde podemos ser distintas portadoras. El concepto de DWDM viene a utilizar una multiplexación en frecuencia de esas distintas portadoras para poder transmitir dentro de una misma fibra óptica distintas portadoras con distinta información, totalmente independiente una de la otra. Por lo tanto, con una multiplexación de lambdas en el extremo de transmisión, se insertaría en el medio de transmisión, que sería la fibra óptica, y en el lado de recepción tendríamos el demultiplexador que extraería cada una de las portadoras que hemos transmitido con cada uno de sus mensajes para ser individualmente decodificado en el receptor local. Bien, en el concepto principal de comunicaciones ópticas se utilizan CWDM, que es Coarse Wavelength Division Multiplexing, que utilizan hasta 16 portadoras en una frecuencia entre los 2270 y los 1610, y luego está la tecnología DWDM, que es Dense Wavelength Division Multiplex, que estaremos hablando de usar desde 80, 96, 120 y ya estaríamos hablando hasta 240 lambdas en un futuro cercano de transmisión por fibra óptica utilizando distintas bandas de frecuencia. Las 80, 96, 120 lambdas estaríamos hablando aproximadamente del espectro desde los 1530 hasta los 1610 nanómetros. Y expandiendo la banda C hasta la banda L, pues estaríamos hablando de hasta las 240 lambdas que estamos comentando. El ancho espectral habitualmente que se ha usado en las comunicaciones ópticas hasta ahora era de 100 GHz, 50 GHz, que sería de un ancho espectral fijo, pero las comunicaciones ópticas actuales están adaptando un ancho de canal flexible, pudiendo adaptar distintas rejillas o distintos anchos de canal a las comunicaciones por fibra óptica, pudiendo dar mayor flexibilidad a cada una de estas portadoras que utilizamos dentro de la transmisión por fibra óptica. Bien, ¿cuáles son los grandes retos de la transmisión por fibra óptica? ¿Por qué la fibra óptica es el medio ideal para larga distancia a gran capacidad? Bueno, pues básicamente porque tiene una atenuación muy baja y muy plana en todo su espectro. Como veis a la izquierda, tenemos el rango de atenuación por cada una de las bandas de espectro y vemos la curva, que es la línea roja, cómo se comporta en cada una de las bandas de espectro. Vemos que la banda de 800 a 900 tiene una atenuación medianamente baja, que tiene un pico de atenuación en la banda aproximadamente de los 1400 y que a partir de la banda C, banda L, tiene una muy baja atenuación y muy plana, una atenuación muy constante. Por lo tanto, la banda C y la banda L son las bandas en las que vamos a utilizar, principalmente la banda C, la transmisión por fibra óptica. En la actualidad estamos expandiendo la comunicación de banda C a banda L, dado que, como veis, la atenuación es prácticamente también plana en estas dos bandas. La fibra óptica tiene otros dos principales retos que superar, que son la dispersión cromática y la dispersión por polarización modal. Bien, la dispersión cromática es un hecho, es una dispersión, es un efecto de distorsión que ocurre básicamente por la distancia. Bien, cuando transmitimos tenemos una atenuación que va atenuando nuestra señal y cuando transmitimos en fibra óptica tenemos no solo la atenuación, sino que el pulso que introducimos al medio en el lado de transmisión es un pulso muy finito, pero que a lo largo de los kilómetros de la fibra óptica le van ocurriendo dos cosas principales, que es una atenuación, va perdiendo potencia de transmisión y se va ensanchando el pulso. Tiene una dispersión cromática. Bien, cuando transmitimos trenes de portadoras, esas trenes de portadoras en el momento ideal son trenes de portadoras totalmente independientes, pero a lo largo de los kilómetros se van achatando y se van ensanchando, pudiendo llegar a ser en un momento dos trenes de lambdas que van a ser difícilmente separables entre sí. Por lo cual tenemos que tener en cuenta esta coeficiente de dispersión en la fibra. Y luego tenemos el coeficiente de dispersión o por polarización modal, que es que al transmitir por fibra óptica utilizamos polarización vertical y horizontal.
el medio de transmisión, la fibra óptica, no es un medio ideal tampoco, no es un medio de transmisión totalmente cilíndrico, tiene una forma elíptica, porque no es perfectamente, por lo tanto, la transmisión en el modo horizontal y en el modo vertical va a ser totalmente distinto. No totalmente distinto, pero va a ser distinto, por lo tanto va a tener un comportamiento distinto en la polarización horizontal y en la vertical. Y además, al ser polarizaciones que van teniendo refracciones, son polarizaciones que van a ir girando y van a tener un retardo distinto en la polarización vertical y en la polarización horizontal. Por lo tanto, es un modo de distorsión, de dispersión que también tenemos que tener en cuenta a la hora de los diseños de nuestros medios, de nuestras redes de comunicaciones por fibra óptica. Bien, ¿cuáles son las principales soluciones que se utilizan a transmisión en fibra óptica? Bueno, pues se utilizan fibras G652. Esta fibra tiene una respuesta en frecuencia bastante buena y además, combinada con soluciones de amplificación con amplificadores tipo EDFA, te aseguran que cuando tienes que amplificar la señal, esta amplificación va a ser mucho más eficiente en el espectro. Por lo tanto, va a insertar menor cantidad de ruido que cualquier otro tipo de amplificación. Bien, en los sistemas de comunicaciones DWDM/OTN tenemos distintos sistemas de transmisión o módulos que conforman o facilitan que la señal que quiere transmitir se multiplexa con el resto de señales que tú quieres transmitir y se transmiten extremo a extremo. Para transmitir una señal extremo a extremo tenemos principalmente que salvar el medio físico o la distancia. Como hemos visto, la distancia a veces es un problema, dado que no podemos, por las limitaciones de la dispersión cromática y de la distancia propia, pues no podemos saltar distancias largas y tenemos que amplificar la señal para poder llegar al siguiente punto de recepción donde poder amplificarla de nuevo. Bien, por los sistemas de WDM se pueden dividir en tres bloques principales, que son el transponder o el módulo O2, el módulo MUX de MUX, que es el módulo que multiplexa las señales óptico-eléctricas convertidas, óptico-eléctricas en el O2, y el amplificador, que es el módulo o la parte que amplifica la señal óptica. Bien, para comunicaciones a muy larga distancia vamos a tener la señal transmitida en eléctrico, que va a ser convertida en óptico por el O2. Tenemos el módulo MUX, que va a multiplexar las distintas señales que queremos transmitir y las va a combinar para transmitir en la fibra óptica. Y vamos a tener el amplificador, que te va a ayudar a salvar las distancias. Si son muy largas distancias, lo que podemos poner son módulos amplificadores puros en el medio. Por lo tanto, la señal va a ser amplificada repetidas veces hasta llegar al extremo de recepción. En el extremo de recepción vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a multiplexar las señales. Cada señal óptica la vamos a entregar a un O2 que se va a encargar de traducirla de óptico a eléctrico. Bien, pero en las redes de telecomunicaciones no solo tenemos comunicaciones punto a punto de larga distancia, tenemos redes de comunicaciones por fibra óptica. Por lo tanto, no solo tenemos enlaces punto a punto, sino tenemos nodos en los que tenemos muchas direcciones o tenemos que combinar muchas direcciones para poder pasar comunicaciones de un lado a otro sin ninguna limitación, que es lo que hacen que las redes de telecomunicaciones sean realmente eficientes a la hora de ser usadas como medio de transmisión. Bien, pues las redes ópticas de WDM permiten esa tipología de ROADM, denominada ROADM, para poder multiplexar cualquier señal que te venga desde cualquier lado y poder transmitirla a cualquier otro lado sin ninguna limitación. Esas capacidades o esas funcionalidades están disponibles en todas las redes ópticas a través de los sistemas ROADM. Bien,
un paso importante en lo que son las comunicaciones ópticas. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo crecen este tipo de comunicaciones? Bueno, pues crecen básicamente a base de inversión en tecnología, de inversión en investigación y desarrollo, en facilitar y optimizar tanto los transponders, los OTUs, como los amplificadores, como los multiplexadores. ¿Cómo se optimizan los transponders o cómo se hace más eficiente la transmisión en los transponders? Bueno, pues se consiguen mayores velocidades que insertar a línea. Estábamos hablando, pero un origen, estamos hablando de velocidades de 10 gigas o menos y estamos llegando ya a transmitir landas de 40, de 100 gigabits por segundo sin ningún problema en muy largas distancias. El 200G ahora mismo es la portadora que está empezando a ser más ampliamente usada y estamos ya teniendo soluciones en 400 y 800G, en portadoras de 400 y 800G. En un futuro serán las portadoras más ampliamente usadas. ¿Qué estamos añadiendo también a la hora de utilizar en los OTUs, en la parte de interfaz de línea? Bien, pues añadiendo flexibilidad a la hora de uso de ese tipo de tecnología. Estamos introduciendo un OTN como estándar de comunicación dentro de las redes WDM. Estamos introduciendo arquitecturas que combinan modo tributario y modo de línea. Dentro de esas arquitecturas, modo de línea y modo tributario, estamos también agregando soluciones multiservicio para poder aunar dentro de una misma tecnología múltiples tecnologías de transmisión, redes SDH, redes Ethernet, redes puras OTN, para que puedan ser transmitidas dentro de una red OTN y multiplexadas en WDM, y sistemas innovadores de comunicación por OTN, como puede ser el Liquid OTN, que viene a ser una flexibilización total del tipo de servicio para optimizar el ancho de banda usado dentro de la portadora OTN. Bien, en el lado de amplificadores igualmente se invierte o se ha invertido en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de los amplificadores usados en estas redes de fibra óptica, pero no solo la eficiencia de estos amplificadores para que tengan mayor eficiencia, mayor poder de amplificador, sino para que puedan usarse amplificadores de menor tamaño, para que puedan ser integrados en soluciones más compactas que ocupen menos espacio en rack y a la vez tengan mucho menor consumo. Y también se ha invertido en investigación y desarrollo para que podamos utilizar mayor eficiencia espectral, mayor espectro, para poder utilizar ese espectro total dentro de la fibra óptica y poder utilizar más portadoras de mayor ancho de banda cada una de las portadoras, y utilizando más portadoras de mayor ancho de banda conseguimos comunicaciones que te van a dar en una par de fibras unas comunicaciones de muy alto ancho de banda. Por lo tanto, conseguimos comunicaciones a muy larga distancia con portadoras de muy alta capacidad, dando unas comunicaciones totales de muy alta capacidad a muy larga distancia. Y eso también se ha conseguido pues invirtiendo en mejorar los multiplexadores. En un origen teníamos multiplexadores que solo hacían de terminal de transmisión, terminal de receptor. Como hemos comentado, hemos avanzado y se ha avanzado hacia terminales que agregan distintos enlaces y podemos hacer soluciones que combinan las portadoras y poder transportar una portadora de un lado a otro sin ninguna limitación. Y ya no solo tener la capacidad de coger una portadora y poder pasarla de un lado de un agregado a otro sin ninguna limitación, sino además, como hemos hablado, utilizar no solo el espectro de banda C, sino ampliar al espectro de banda C más L, y adicionalmente estamos ya utilizando multiplexadores que van directamente en un interfaz óptico. Por lo tanto, ni siquiera hay que pasar a un nivel eléctrico para poder realizar ese tipo de transpondedor o de portadoras o de switching de portadoras. Por lo tanto, todas las comunicaciones a nivel de fibra óptica se invierte para ir mejorando, optimizando la capacidad, el ancho de banda o la eficiencia espectral, poder utilizar amplificadores mucho más eficientes y poder utilizar multiplexadores que te permitan mayor flexibilidad a la hora de conmutar las portadoras.
Bien, bueno, pues OTN viene a ser la tecnología que permite una mayor eficiencia o una combinación de tecnologías a ser transmitidas dentro de lo que es la multiplexación de lambda. Cómo formar una trama de una portadora para ser transmitida dentro de un sistema WDM. OTN viene a aunar una combinación de distintas tecnologías de acceso a la fibra óptica que hubo en un momento y el cual permite, mediante una escalabilidad bastante modular, conseguir un crecimiento en ancho de banda muy eficiente y poder meter en su carga cualquier tipo de señal cliente sin ninguna limitación y adecuando tu ancho de banda o tu eficiencia de bits por segundo sin perder carga real transmitida. Bien, y por último vamos a hablar de las soluciones de las redes de WDM, de las redes ópticas de WDM. Bien, bueno, como hemos comentado, las transmisiones ópticas vienen desde 1966, desde los años 60, que fue cuando se empezó a utilizar la fibra óptica como medio de transmisión. Bueno, desde entonces comenzamos con transmisiones en PDH con un rango de velocidad de aproximadamente de 45 megabits por segundo. Este rate de velocidad fue creciendo poco a poco, dado que la necesidad, se iba incrementando la necesidad de ancho de banda. Las redes y las tecnologías a permitir fueron evolucionando de la tecnología PDH a la tecnología SDH, que fue la que predominó en los años 80, 90 y principio incluso de los 2000. A finales de los 1990 y principios de los 2000, la tecnología que empezó a gobernar un poco este medio de transmisión óptico fue la tecnología WDM. A partir del año 2005-2006 apareció la tecnología OTN, que viene a mejorar o a ser una tecnología que hace mucho más eficiente el uso de la tecnología WDM, te permite utilizar portadoras de mayores capacidades y desde el 2006 las portadoras de OTN han ido creciendo desde los 10G, 40G en 2008, 100G en 2012, 200G en 2014 a los 400G, 400 y 800G en la época actual. Y la combinación, además, de estas portadoras con la eficiencia espectral hace que la capacidad a transmitir por fibra óptica cada vez sea mayor. Por lo tanto, seguimos más o menos una ley no escrita en la industria óptica que viene a decir que la capacidad de la fibra se duplica cada 36 meses y la capacidad de cada nodo se duplica cada 2 años. ¿Vale? Por lo tanto, la tecnología tiene que ir siguiendo esta tendencia de la demanda. Bien, en la actualidad las redes ópticas vienen a ser unas redes ópticas que son lo que denominamos fibra óptica para todo. La fibra óptica se utiliza para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado, es un medio de transmisión muy eficiente que te puede solucionar largas distancias y te permite muy altas capacidades. Es un medio de transmisión que además tiene una fabricación medianamente económica, es un medio de transmisión que no es caro, es un medio de transmisión que además perdura, es un medio de transmisión de muy largo plazo, que tiene un ciclo de vida muy largo, estamos hablando de 15, 20, 25 años, incluso 30 años de ciclo de vida, que es muy resistente al entorno, no tiene ningún problema la fibra óptica en cuanto a entornos de temperatura muy alta o muy baja, en cuanto a la humedad, soporta muy bien cualquier tipo de entorno climático. Por lo tanto, hace a la fibra óptica con no solo sus capacidades
o peculiaridades físicas de transmisión, sino también su resistencia al entorno como el medio óptimo y adecuado para utilizarlo en cualquier tipo de comunicación en corto o en largo alcance. Por lo tanto, es el medio adecuado para la interconexión de data center, es el medio óptico, es el medio de transmisión adecuado para las redes backbone de agregación y de acceso, y es el medio de comunicación adecuado para el acceso final, incluso hasta el terminal final, como estamos llegando en la actualidad. Por lo tanto, podemos determinar que la fibra óptica es el medio de transmisión óptimo y adecuado para todo. Por lo tanto, la fibra óptica es fibra óptica para todo, fiber for everything. Es un mensaje muy potente para utilizar o para determinar por qué la fibra óptica es el medio de transmisión más utilizado en la actualidad. Bien, ¿hacia dónde va las próximas generaciones de tecnología en la fibra óptica? Bueno, lo hemos estado comentando a lo largo de esta presentación. Primero va a optimizar la eficiencia espectral. La investigación en este medio de transmisión lo que viene a ir mejorando es mejorar la eficiencia espectral en la fibra. Bien, hasta ahora utilizábamos la banda de frecuencia aproximadamente desde los 1530 hasta los 1560, que viene a ser aproximadamente la banda C, que viene a tener aproximadamente 4 terahercios de espectro, de ancho de banda espectral. En este espectro podemos utilizar aproximadamente unas 80 portadoras, 80 landas de 50 GHz. Bien, en la actualidad se ha ido ampliando esta banda y ya tenemos una banda espectral extendida, que se denomina la banda C extendida, que ya llegamos hasta los 4,8 tera de espectro utilizable. Pero vamos ampliando este espectro utilizable cada vez más. Vamos a ir alargando la banda C hasta llegar a los límites de la banda C, desde los 196,6 terahercios hasta los 190,65 terahercios, en lo cual vamos a tener aproximadamente 120-128 portadoras dentro de esta banda, pero en un futuro muy cercano vamos a poder ampliar la banda C con la banda L, pudiendo duplicar prácticamente la capacidad o la eficiencia espectral, pudiendo llegar a dar hasta 240 landas por fibra óptica. Por lo cual estamos diciendo que mientras que avanzamos o ensanchamos el espectro utilizado, además vamos mejorando la capacidad que tiene por cada una de las portadoras, porque hemos estado comentando que las portadoras más demandadas en la actualidad eran de 200 gigabits por segundo, pero tenemos soluciones ya comercializadas de 600 y 800 gigabits por segundo. Por lo tanto, vamos a poder meter distintas portadoras de 600 y 800 gigabits por segundo en la actualidad, dando una capacidad por fibra óptica de 48 teras por segundo. Pero si eso lo llevamos a un entorno de banda C más L, podemos duplicar esta capacidad fácilmente en los próximos años. Por lo tanto, podemos asegurar que la capacidad de la fibra óptica prácticamente es ilimitada. De aquí a un medio corto plazo podemos tener una capacidad por fibra óptica prácticamente o entre comillas ilimitada. Siempre hay una limitación por el medio físico. Bien, pues aquí estamos viendo dónde tiene el límite de la transmisión por fibra óptica. La inversión en investigación y desarrollo va hacia dos entornos. El entorno de mayor eficiencia de modulación para conseguir mayores rates de portadora, que sean unas portadoras de mayor capacidad y que sean más resistentes al medio de transmisión para que tengan un mayor alcance, con esas modulaciones que actualmente estamos hablando de 64 QAM en entorno de 800 de portadoras de 800 gigabits por segundo, podemos optimizar y podemos tener un mayor alcance y que sean más eficientes a la hora de ser transmitidas a mayores distancias. Por lo tanto, la tecnología va a poder y va a facilitar tener portadoras
de mayores capacidades, vamos a poder aumentar el espectro, por lo tanto vamos a tener una mayor capacidad por fibra. Pero siempre tenemos que tener en cuenta el balancear la capacidad que queremos alcanzar con el alcance, porque son inversamente proporcionales. Cuanto más capacidad, menor distancia. ¿De acuerdo? Pero la tecnología nos va a llevar a que vamos a poder llegar con mayor capacidad a mayor distancia. Pero en cada momento vamos a tener que tener un compromiso entre la capacidad de cada una de las portadoras por la distancia a la que queremos llegar. Eso que lo tengamos claro. Bien, pues en la línea de arriba podemos ver las capacidades a las cuales tiende la tecnología. Estamos hablando que tenemos capacidades comercializadas en la actualidad de 20-25 terabits por segundo en la banda C. En la banda Super C, que es la banda C extendida, estamos hablando de capacidades alcanzables actualmente de 48 terabits por segundo. En un futuro muy cercano estaríamos hablando de 88 terabits por segundo y estamos hablando que en un futuro a medio o largo plazo las investigaciones calculan que la capacidad por par de fibra óptica puede llegar a los 200 terabits por segundo, con portadoras de hasta 1,2 terabits por segundo. Por lo que vemos, afianzamos un poco el mensaje de la transmisión por fibra óptica es el medio más adecuado para transmitir, puesto que te facilita comunicaciones a larga distancia a muy alta capacidad. Bien, ¿cómo mejoramos esa transmisión? ¿Cómo se eficiencia? ¿Cómo se hace más eficiente esa transmisión? Bueno, pues lo hemos ido comentando a lo largo de la presentación y es un poco enfatizar lo ya comentado. ¿Cómo se mejora? Bueno, pues se mejora metiendo más capacidad por portadora, consiguiendo más ancho espectral utilizable y consiguiendo que esa tecnología que utilizamos de inserción al medio, bueno, pues sea más eficiente, sea más robusta a lo largo de su transmisión y pueda llegar más lejos, sea más resistente al medio. Bueno, pues invertimos en mejorar las tecnologías de modulación, en conseguir algoritmos FEC que hagan que sean mucho más resistentes al medio de transmisión y podamos recuperar la señal que hemos transmitido. Y también, bueno, pues optimizar también los medios de transmisión. También se está utilizando tanto los medios físicos de amplificación como también los medios propios de transmisión. También se está invirtiendo en mejorar la calidad de la fibra y tenemos fibra óptica que tiene una respuesta, una figura de ruido mucho más optimizada que las más ampliamente utilizadas hasta ahora. Bien, las redes ópticas son las redes, son medios de transmisión y son los sistemas de comunicación más adecuados para todo tipo de redes. Hemos visto hace unas pocas slides que decíamos que fiber for everything, la fibra para todo. Bien, pues sí, para todo. ¿Por qué? Bueno, volvemos a reincidir. Es un medio de transmisión que te facilita una tecnología que tiene una alta capacidad a una larga distancia. ¿Y qué redes de comunicaciones necesitan este tipo de capacidades? Bueno, pues tenemos varios tipos de redes. Por ejemplo, las redes de los proveedores de servicio. ¿Qué necesitan las redes de proveedores de servicio? Bueno, pues necesitan unas redes de alta capacidad, de larga distancia, redes de muy alta disponibilidad y de muy baja latencia. Bien, las redes de un entorno eléctrico, redes críticas, de infraestructura crítica, ¿qué necesitan? Pues necesitan vanos de muy larga distancia, necesitan obviamente una muy alta disponibilidad. Son redes críticas de infraestructura crítica que necesitan una disponibilidad muy alta. Necesita también una muy baja latencia, puesto que sus sistemas de protección están determinados por una muy baja latencia. Y necesitan también que los medios de operación y mantenimiento sean muy sencillos, que puedan ser fácilmente operables, que sean redes fácilmente operables. ¿Qué necesitan las redes para un entorno gubernamental
o educación, o de investigación y de educación, o incluso las redes de salud, las redes hospitalarias o de las redes de sanidad o las redes de seguros o las redes de finanzas. Bueno, pues necesitan alta capacidad, redes multiservicios, redes de larga distancia y siempre una muy alta disponibilidad. Bien, pues las redes de transmisión óptica te consiguen unas redes de muy alta capacidad, de muy larga distancia. Las redes OTE te facilitan unas redes con sistemas de protección que te facilitan o te dan una muy alta disponibilidad con unos sistemas de protección avanzados, ya no solo de caminos, sino también propios sistemas de protección de red, de conmutación propia de cada uno de los servicios, que te mejoran la disponibilidad de la red. Per se, las redes de comunicaciones por transmisión óptica son redes de muy baja latencia y los sistemas de comunicación OTN te facilitan unos sistemas de monitorización muy fácilmente utilizables, por lo cual te facilitan una operación y mantenimiento sin grandes recursos o inversión, tanto en personal como en medios propios de monitorización del sistema. Bueno, pues ya más o menos terminando un poco la presentación, como resumen, volvemos a reincidir un poco en el mensaje que hemos dado en unas slides, es la fibra para todo. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues lo hemos comentado, la fibra para todo porque es el medio de transmisión óptimo, porque te facilita una muy baja latencia, muy larga distancia, muy alta capacidad. Es una tecnología que viene mejorándose desde hace muchísimos años. Se va mejorando la capacidad, la portadora, se va mejorando la distancia, incluso el medio de transmisión. Además, es un medio de transmisión en el cual se está invirtiendo continuamente, por lo cual se va a ir mejorando continuamente. Las soluciones de WDM para redes de WDM son redes que te facilitan una muy alta flexibilidad, son redes que son muy modulares, que te ofrecen una escalabilidad muy alta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si tú tienes unas necesidades muy concretas, no tienes por qué lanzar una red, que tu red tenga una capacidad de 88 terabits por segundo si tú realmente no lo necesitas. Tú puedes lanzar una red o una solución por transmisión por fibra óptica en 10 terabits o en 10 gigabits. Se puede adaptar fácilmente a lo que tú realmente necesites sin tener que desplegar todo el potencial de la tecnología de una. Pero que sepas que siempre vas a tener ese potencial de la tecnología disponible para poder utilizarlo en el caso del que lo necesites. Son redes orientadas a multiservicio que te dan unas propiedades de muy alta disponibilidad con protecciones propias de red de equipamientos, son equipamiento carrier class, equipamiento con unidades esenciales redundadas, con unidades de alimentación redundadas, unidades de ventilación redundadas. Son equipamientos diseñados para entornos de rango de temperatura ampliado, por lo tanto pueden estar en entornos de temperatura un poco estricta, no en un entorno outdoor siempre, pero sí en entornos no acondicionados muchas veces, y te proporciona unos sistemas de monitorización, de provisión y de gestión avanzados que te dan grandes facilidades a la hora de monitorizar tus sistemas, te dan incluso grandes facilidades a la hora de hacer troubleshooting, a la hora de hacer provisioning e incluso a la hora de tener inventariado tus sistemas de comunicaciones e inventariado los servicios que estás ofreciendo y monitorizado la capacidad que estás ofreciendo en tu red. Por lo tanto, y como resumen, reincidir en el mensaje de fibra para todo, son comunicaciones o un medio de comunicación que utiliza una tecnología que se invierte constantemente en ella, es un medio de transmisión, una tecnología de pasado, de presente y de futuro, y te ofrece una muy baja latencia, una muy alta capacidad, que son básicamente las necesidades que van a necesitar las redes de comunicaciones en un futuro muy cercano y de aquí en adelante. Bueno, y sin más, daros las gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido este seminario o esta presentación. Y me despido, muchas gracias y hasta la próxima.